Ese año, 2017, hubo muchas declaraciones de emergencia, sobre todo en esta región de Lima, casi todos los distritos, debido a esa anomalía climática. Y bueno, lo que conlleva a declarar estado de emergencia es una serie de situaciones en las cuales se entiende que las autoridades no tienen capacidad técnica, económica, de afrontar los impactos de un desastre. Entonces corresponde solicitar la declaración de estado de emergencia. Esa declaración tiene todo un procedimiento y al mismo tiempo toma como requisitos algunos instrumentos previos que sustenten el por qué hay que declarar en estado de emergencia. No se entiende la declaración por el solo hecho de generar el impacto, el fenómeno climático, sino que hay que demostrar que la institución que es responsable de afrontar este impacto no dispone ni la economía, ni las competencias técnicas, ni la disponibilidad de equipo humano para afrontar esta situación. Bueno, entonces resulta que la finalidad de la declaración de estado de emergencia es establecer ciertas medidas que se han de tomar de manera inmediata para hacer frente al desastre, pero también para hacer frente al peligro o al riesgo según un peligro inminente. Es decir, que tenemos la casi seguridad que va a suceder. ¿En qué tiempo? Bueno, se esperaría pues hacer un avance, un pronóstico por lo menos unos 60 días antes, 45 días antes. Porque el procedimiento de la declaratoria de emergencia toma su tiempo también. No es que se haga en una semana, ni 15 días, eso puede tardar incluso a veces 2 meses. Salvo que la misma PCM haga la solicitud. Porque el camino para solicitar la declaratoria de estado de emergencia se puede hacer vía gobierno regional, vía sectores o desde la misma PCM. Incluso en el caso de ustedes, directamente ustedes también podrían solicitar la declaratoria de emergencia. ¿Qué es lo que se busca con esa declaratoria? Bueno, entonces que se exoneren aquellos procedimientos para la adquisición de bienes y servicios. Como ustedes saben, la adquisición de bienes y servicios tiene un procedimiento estandarizado, tiene sus pausas, sus tiempos. Eso puede tomar mucho, no se puede aplicar todo ese procedimiento frente a un desastre. Entonces se busca la declaratoria de estado de emergencia para exonerarnos de todos esos procedimientos de los cuales vamos a dar posteriormente cuenta, pero en ese momento como que aligeramos las barreras y podemos adquirir equipamiento, contratar personal y otros servicios necesarios para hacer frente al desastre, tanto el que está por suceder como el que ya sucedió. Ahora, obviamente esas medidas que están dirigidas a reducir los impactos tienen que tener una relación causal, pues, ¿no?, con el evento, con cualquiera que esté sucediendo, terremoto, inundación. Puesto que si tuviéramos medidas que no estén relacionadas con ello, probablemente estaríamos haciendo mal uso tanto de la declaratoria como de los recursos. Ahora, ¿cuándo y en qué momento se solicita la declaratoria de emergencia? Se entiende que ustedes cuando escuchan emergencia, desastre, ¿tienen algún criterio para diferenciar? A ver, abrimos los micros y ¿qué me dicen? Ok, compartamos, ¿no? ¿Qué entienden por emergencia? ¿Qué entienden por desastre? ¿O es lo mismo? A ver, abrimos los micros ahora sí. No es lo mismo. Buenas tardes, Paul Guamán de Arequipa. Buenas tardes, ¿cómo está, Guamán? ¿Cuál sería la diferencia? Claro, de desastre, pues, como su nombre lo dice, no es algo que rompe los esquemas normales de la naturaleza o no, las producidas por el hombre. La emergencia se daría en el momento que inicia
o como usted dice, posterior, ¿no? Para poder tomar acciones dispuestas, en este caso, por el gobierno. Esa sería la opinión. Ya, muchas gracias. ¿Algún otro? Sí, ingeniero, la emergencia en sí es una acción ya de caso inminente, puede ser caso inminente, Ya. que tiene que darse Ok. a buscar las soluciones. Ya. El desastre ya viene, pues, por decirlo, por parte, vamos a decir así. Ya. Bueno, está muy bien lo que vienen diciendo nuestros compañeros. Ingeniero, para que me trata, yo te paso la clave o en un siniestro que necesita apoyo. No se te escucha bien. Puedes escribirlo si no. Ya, les voy a explicar. Miren, en realidad cuando hablamos de estos eventos, en la normativa, en los protocolos, siempre hablamos de emergencias. El término desastre, si bien es cierto, lo manejamos y constantemente lo leemos en diferentes momentos, pero cuando hablamos de ese tipo de eventos negativos que afectan a la sociedad, que afectan la infraestructura, los medios de vida, todos son emergencias, solo que se caracterizan por la envergadura del impacto y según la responsabilidad de los, digamos, de las autoridades según el distrito, la provincia, la región. Se entiende que desastre es cuando ya supera nuestra capacidad de manejo. Pero realmente cuando vemos la normativa, todas son emergencias. En el argot de la gestión de riesgo de desastre. Porque, por ejemplo, en salud tiene otro concepto, ¿no? En salud manejan urgencias y emergencias. Por ejemplo, en salud dicen que es una emergencia, es el momento en el cual corre peligro la vida de las personas o puede perder algún órgano vital. ¿Cuáles son los órganos vitales? De repente, pues, la vista o va a perder un dedo, una mano. Eso sería una emergencia para salud, ¿no? Todo lo demás que no implique riesgo para la vida o algún órgano vital sería una urgencia. Eso es en el ámbito de salud. Pero en el ámbito de la gestión de riesgo, todas son emergencias. Dejan de ser emergencia para convertirse en un desastre cuando rebasa nuestra capacidad de manejarla, de enfrentarla. Entonces, se suele entender que hay 5 clasificaciones para las emergencias. Será un nivel 1 cuando sucede en un distrito y el alcalde con su equipo técnico y la plataforma de defensa civil de ese distrito tiene los medios para enfrentarla. Es una emergencia nivel 1, le corresponde al gobierno distrital afrontarla. Si el gobierno distrital no dispone las capacidades para afrontar esa emergencia nivel 1, entonces por el principio de subsidiariedad le pide a la provincia que le apoye. Del momento que le pide que le apoye, deja de ser una emergencia y se convierte en un desastre. Porque no puede afrontar el gobierno local esa emergencia, a pesar que es nivel 1. Entonces la provincia considera que va a apoyar al distrito siempre y cuando se demuestre que el distrito no tiene presupuesto, no tiene equipamiento, no tiene capacidad, no puede afrontar esa emergencia. Entonces ellos con sus equipos asumen ese liderazgo y ahí se conoce como emergencia tipo 2. O sea, emergencia tipo 2 es porque la provincia asume el liderazgo. Si la provincia se da cuenta que esa emergencia ya convertida en un desastre porque no lo pudo solucionar el gobierno
local, el distrital, y se da cuenta que tampoco puede hacer frente a estos impactos negativos, requiere más presupuesto, más equipamiento. Entonces, por el mismo principio, por el principio de subsidiariedad, le solicita al gobierno regional que asuma, que apoye. El gobierno regional, al verificar que no puede afrontar el distrito ni la provincia, asume con su equipo de gestión de riesgos a afrontar esa situación. Entonces ya se califica la emergencia como nivel 3. Como ustedes se van dando cuenta en el PPT, en la medida que conducen según sus competencias, será la calificación de la emergencia. El distrito conduce la emergencia a nivel 1. No puede el distrito, entonces la provincia, entonces nivel 2. Si el gobierno regional tiene que hacerse cargo, entonces será una emergencia nivel 3. Si sigue subiendo y resulta que el gobierno regional no puede afrontar esta situación, tendrá que pedirle al gobierno nacional que los apoye, principalmente a través de INDECI. Entonces se considera que es una emergencia nivel 4 cuando el gobierno nacional, con apoyo de INDECI, apoya al gobierno regional. Pero el gobierno regional sigue manejando, solo que tiene el apoyo de INDECI. Si esto se escapa de las manos y realmente ya tiene que manejarlo INDECI con todo el equipo de la PCM, entonces estamos ante una emergencia nivel 5, que incluso tiene que pedir socorro, apoyo a los gobiernos ya amigos de Perú, ¿no? A la comunidad internacional, a las ONGs internacionales, a la ayuda humanitaria internacional. Eso es una situación extrema. Pero a partir del nivel 4 y 5, para que esto opere, para que se haga cargo o para que apoye el gobierno nacional, se requiere un aspecto administrativo. Se requiere declarar estado de emergencia en aquella zona que está impactada y que no puede hacerse cargo ni el gobierno local, tanto el distrito como la provincia, ni la región. Esa declaratoria de emergencia tiene que sustentarse. Solo cuando está sustentada y aprobada, entonces compete apoyar tanto a través de INDECI o conducir las responsabilidades a través de INDECI. Hay dos tipos de declaratorias de estado de emergencia. Aquellas que son por peligro inminente, es decir, como les mencioné hace un rato, si ya sabemos que va a suceder, es prácticamente seguro y tenemos los avisos previos de las entidades técnico-científicas, tenemos un equipo de ingenieros y otros que han generado un informe, prácticamente está sustentado que es un eminente el impacto. Entonces, ¿se puede declarar estado de emergencia antes que suceda la emergencia? Sí, sí se puede. Mayormente sucede que cuando ya se genera el impacto, se genera la declaratoria de emergencia. Ambas declaraciones tienen caminos diferentes. Por ejemplo, para declarar estado de emergencia según estimación de riesgo por peligro inminente, hay un procedimiento, hay que hacer un documento que sustente ello. Y ese documento se llama informe de estimación de riesgo por peligro inminente frente al fenómeno que estemos afrontando. Y cuando ya ocurrió la emergencia, ustedes saben que ya ocurrió la emergencia, lo primero que tendríamos que hacer es levantar información de todo lo que está afectado. Personas, infraestructura, medios de vida. Ese procedimiento de levantar información se llama evaluación de daños, EDAN Perú. Es un formato y unas plantillas que ya manejan un grupo de personas, una suerte de encuesta para levantar la información rápidamente a cuánto ascienden en ese momento los daños y las necesidades una vez ocurrido el desastre. Entonces, para declarar estado de emergencia por una emergencia, se requiere el EDAN.
Para declarar estado de emergencia por peligro inminente, se requiere el estudio de estimación de riesgo por peligro inminente. Ustedes recordarán que cuando hicimos un EVAR en la sesión de la evaluación de riesgo, había un procedimiento, ¿no? Primero se identificaba el peligro, se caracterizaba, se analizaba la vulnerabilidad y de la combinación de ambos se generaba unos niveles de riesgo. Este estudio de estimación de riesgo es muy similar, pero no utiliza la estructura de un EVAR. Es mucho más sencillo, no es tan exigente, no hay que determinar con exactitud todos los factores condicionantes ni los desencadenantes. Es bastante más sencillo. Mira, ¿sí? Mira, se escucha entrecortado. Parece que es su señal. A ver, ¿así todos? ¿De dónde me quedé? Si no... No, está perfecto. ¿Alguien más? A ver. Se escucha muy bien. Sí, lo escucho muy bien yo. Perfecto. Entonces, Clarito. colega, de repente la señal, hay que ubicarse un poquito, de repente moverse. Ya, entonces en estos casos, para la declaratoria de estado de emergencia, son dos instrumentos. Uno es el estudio de estimación de riesgo y otro es el EDAN. El estudio de estimación de riesgo lo que busca es sustentar ante las autoridades que es bastante probable que suceda el impacto. Mientras que el EDAN prácticamente es cuando ya sucedió. Aquí les dejo en la plataforma una guía de orientación para aquellos que quieran especializarse o por lo menos conocer cómo se hace un EDAN. Porque bueno, hay un grupo de profesionales que se viene especializando en levantar información. E incluso para que alguien haga un EDAN, no puede ser cualquier persona, tiene que tener una certificación por INDECI. Y cada cierto tiempo INDECI capacita al personal para que sepa hacer EDAN. Pero si tienen interés en eso, me parece que sería bueno que lo manejen. Les dejo la guía de orientación en la plataforma. En el caso del informe de estimación de riesgo, este sí es un poco más pesadito, porque si bien es más flexible que la evaluación, de todas maneras se exige que quien lo realice sea un ingeniero con cierta experiencia o su equipo esté conformado por ingenieros de cierta experiencia en los fenómenos naturales según se trate. Si es sismo, tendría que tener alguna especialización en sísmica o geotecnia. Si es lluvias, tiene que manejar modelos de meteorológicos, de hídricos. Entonces es un poquito más especial. Aunque como les comenté, es mucho más flexible que el EVAR. La ruta para hacer la declaratoria de emergencia también tiene un poco de complicación. Por ejemplo, el distrito no puede pedirle a INDECI, que es la autoridad que va a hacer el proceso para la declaratoria de emergencia, no puede pedirle directamente. La norma dice que quien le pide a INDECI es el gobierno regional. Entonces, el distrito y la provincia pueden hacer el estudio, pueden hacer los documentos, pero se lo tienen que entregar al gobierno regional, quien con su equipo técnico verificará si esos documentos están bien elaborados, le pasa un control de calidad, ¿no? Lo puede mejorar. Y a través del gobierno regional le solicita a INDECI que inicie el procedimiento para la declaratoria de emergencia. Ahora, INDECI ustedes saben, tiene oficinas desconcentradas en diferentes partes del Perú. Entonces, al INDECI más cercano, al que le pertenece su jurisdicción, se le solicita, se le deja los documentos con una solicitud, e INDECI empieza todo un proceso de verificación con su equipo técnico del propio INDECI. Y si no cumple con los requisitos, pues le dice que hay observaciones, tiene que replantear el tema. Es un procedimiento un poquito engorroso finalmente. Al final, después de todos los procedimientos, le otorga, no es que le otorgue, sino dar un informe favorable, porque quien va a otorgar es la PCM y va a generar una resolución declarando el estado de emergencia en determinada jurisdicción, que puede ser un distrito, una provincia o incluso toda la región, por un tiempo de 60 días. Llegado el término de 60 días y aún necesita
un poco más de tiempo para lograr detener los impactos del desastre, se puede pedir una prórroga por 30 días. Claramente esa prórroga no va a iniciarse cuando se cumplió los 60 días. Tendría que iniciarse pues de repente unas 3 semanas antes de la fecha final. Estos son los procedimientos para iniciar la declaratoria de emergencia. Antes de pasar a los planes específicos, tal vez alguien quisiera consultar algo que no quedó muy claro. Mira, cuando usted habla de la emergencia 5, estamos hablando de terremotos, ¿no? No, de cualquiera. O sea, todo tipo de emergencia, no importa las causas, si es tsunami, terremoto, lluvia intensa, inundación. La clasificación... Pero generalmente es por problemas ya bastante graves como los terremotos y entonces uno pide ayuda al extranjero. En casos que se suscitan acá en nuestra costa, nuestro litoral, bueno, eso lo solucionamos nosotros. Bueno, en algunos momentos, cuando sucedió el fenómeno El Niño, sí se ha pedido apoyo extranjero, ayuda humanitaria internacional. Así que no solamente por el sismo, o sea, está contemplada para cualquier emergencia. La diferencia está en la capacidad del manejo, no en el fenómeno, sino en la capacidad del manejo. Si el gobierno peruano no puede afrontar cualquiera que sea esa emergencia, puede solicitar apoyo humanitario internacional. Okay. Incluso, por ejemplo, ustedes saben, por el tema de COVID, se pudo desarrollarlo, solo que no le dieron a la gestión de riesgo, no estaba a cargo de la administración de la pandemia, sino del Ministerio de Salud. De hecho, es bueno que ustedes sepan que hay declaratoria de emergencia por sector. Hay declaratoria de emergencia ambiental, que solamente maneja el sector ambiental, y hay declaratoria de emergencia sanitaria, que fue lo que pasó cuando sucedió la pandemia. Prácticamente esas son las dos más comunes declaratorias por sectores: la declaratoria de emergencia sanitaria y la declaratoria de emergencia ambiental. Habría que ver si en el Poder Judicial existe la posibilidad de declaratoria de emergencia en su institución, ¿no? Eso habría que evaluarlo. Una consulta adicional. Sí. Toda emergencia, no sé si el caso de este nivel, implica también una liberación de restricciones en el tema de la ejecución del presupuesto, o eso solamente se da cuando el gobierno lo crea por conveniente. Ya. Los presupuestos, la liberación del presupuesto o de los procedimientos de compra se dan también en dos niveles, tanto en la declaratoria de estado de emergencia como en la declaratoria de situación de emergencia. ¿Qué significa situación de emergencia? El gobierno del distrito, resulta que tiene fondos, pero están destinados para otras cosas y entonces puede afrontar, porque su presupuesto le permite, pero administrativamente no tiene el control de esas cuentas. Entonces se declara en situación de emergencia, en consejo. Bajo esa declaración de situación de emergencia, se autolibera, se exonera de cumplir con los procedimientos estandarizados y tiene cierta libertad de manejo de presupuesto, reasignación, para afrontar esa emergencia. Obviamente, después de afrontar la emergencia, tiene unos 10 días que se pueden ampliar a 15, me parece, para dar cuenta de cómo utilizó esos fondos. En esos casos no se llama declaratoria de emergencia, sino declaratoria de situación de emergencia. Eso. Muy bien. ¿Alguna otra? Buenas tardes. Sí. Para declarar una situación de desastre nacional a raíz de una emergencia, ¿cuáles serían las condiciones como país? Mire, en la declaratoria de estado de emergencia se refiere, porque es situación de desastre, no conozco ese procedimiento. Ya, claro. La declaración Sí. de estado de emergencia
Nuevamente vamos a volver a la diapositiva. En el nivel 5 se entiende que los recursos económicos del Estado, la capacidad técnica, la capacidad operativa, no permite afrontar solo como país ese desastre. Entonces se crean las condiciones para las cuales permita el apoyo internacional. Es lo mismo que en el nivel 4. En el nivel 4 el gobierno regional demuestra que no tiene presupuesto, ni capacidad técnica, ni capacidad operativa para afrontar el desastre como gobierno y solicita, como gobierno regional, y solicita que el gobierno nacional, con todos sus equipamientos, recursos y capacidad técnica y operativa, le ayude, le apoye. O sea que al final de cuentas todo se limita a según nuestro presupuesto, nuestra capacidad técnica y nuestra capacidad operativa.